ven y sígueme, no esperes más, yo junto a ti siempre estaré. Un saludo para todos ustedes, queridos oyentes, en este su programa La Fe al Aire, en el cual hablaremos de algunos temas en específico y compartiremos la palabra de Dios, en la cual queremos también hacerla carne con nuestras vidas, para que nosotros podamos ser esos testigos fieles y esos seguidores que Jesús quiere, dándonos con el Espíritu Santo los dones y carismas que necesitamos para seguir atrayendo gente a nuestras comunidades, gente a nuestro seminario, jóvenes que quieran servirle al Señor. Dispongamos nuestro corazón y nuestra vida para este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a recordar el lema que el Papa Francisco propuso: Yo estoy contigo todos los días, Mateo 28:20, para expresar la cercanía del Señor y de la Iglesia en la vida de cada persona mayor, especialmente los más vulnerables. Yo estoy contigo todos los días es también una promesa de cercanía y esperanza que jóvenes y mayores pueden expresarse mutuamente. De hecho, no solo los nietos y los jóvenes están llamados a estar presentes en la vida de las personas mayores, sino que los mayores y los abuelos tienen también una misión de evangelización, de anuncio, de oración y de guía de los jóvenes a la fe. En este programa queremos dar gracias al Señor por el don que son las personas mayores en la Iglesia y en la sociedad. Lectura del libro de los Números. En aquellos días el Señor dijo a Moisés en el desierto de Parán: Envía gente a explorar la tierra de Canaán, que voy a entregar a los hijos de Israel. Envía uno de cada tribu y que todos sean jefes. Al cabo de 40 días volvieron de explorar el país y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la comunidad de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades. Presentaron su informe a toda la comunidad y les enseñaron los frutos del país. Y le contaron: Hemos entrado en el país a donde enviaste, y verdaderamente es una tierra que emana leche y miel. Aquí tienen sus frutos. Pero el pueblo que habita el país es poderoso. Tienen grandes ciudades fortificadas. Incluso hemos visto allí hijos de Anac. Los amalecitas viven en la región de Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Los cananeos junto al mar y junto al Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: Tenemos que subir y apoderarnos de ese país porque podemos con él. Pero los que habían subido con él replicaron: No podemos atacar a ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y desacreditaban ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo: La tierra que hemos recorrido y explorado es una tierra que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto en ella es de gran estatura. Hemos visto allí gigantes, hijos de Anac. Parecíamos saltamontes a su lado, y lo mismo les parecíamos nosotros a ellos. Entonces toda la comunidad empezó a dar gritos, y el pueblo se pasó llorando toda la noche. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: ¿Hasta cuándo seguirá esta comunidad malvada murmurando contra mí? He oído a los hijos de Israel murmurar de mí. Diles, por mi vida, oráculo del Señor, que les haré lo que me han dicho a la cara. En este desierto caerán sus cadáveres, los de todos los que fueron censados, de 20 años para arriba, los que han murmurado contra mí. Según el número de los días que emplearon en explorar la tierra, 40 días, cargarán por su culpa 40 años, un año por cada día, para que sepan lo que es desobedecerme. Yo, el Señor, juro que haré esto a la comunidad que se ha amotinado contra mí. En este desierto se consumirán y en él morirán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo.
hemos pecado como nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Bien pronto olvidaron sus obras y no se fijaron de sus planes. Ardían de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la estepa. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, sus maravillas en la tierra de Cam, portentos junto al mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios habla ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el texto del profeta Isaías que acabamos de escuchar, se afirma la universalidad del mensaje de la salvación. Yo conduciré hasta mi monte santo para llenarlos de alegría en mi casa de oración. A los extranjeros que se adhieren a mí para servirme por amor y con el deseo de ser mis servidores. A los contemporáneos de Isaías no les debió gustar esta apertura del profeta. El mensaje de salvación no pertenece a una cultura particular, no es un círculo cerrado de iniciados, sino que se trata es de un llamado universal. Las puertas de la casa de nuestro Padre común están abiertas para todos aquellos que quieran responder a su llamado. Se nos está haciendo una invitación a cada uno de nosotros de responder a Dios. ¿Qué llamado nos está haciendo? Busquemos en nuestra vida, busquemos con nuestro testimonio de vida, busquemos con nuestras acciones qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros, buscando así no tan solo nuestra ayuda, sino también para poder ayudar a los demás por medio de las gracias que Dios nos regala. Y el Salmo, que hace parte también de la liturgia, nos acompañan con un mensaje universal de salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Por tanto, la fe permanece, haciendo parte no tan solo de una cultura determinada, sino haciendo parte de la gracia de Dios, que no es algo que nos ganamos con nuestros esfuerzos, sino es algo que Dios nos regala por mérito propio. Todo ello es un don, es un regalo precioso, y para el cual nosotros somos esas vasijas frágiles que llevamos un tesoro. Y ese tesoro son todas las cosas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y que seguirá realizando. Avancemos en esta meditación, preguntándonos por el significado del encuentro de Jesús con la mujer cananea. Ciertamente, los destinatarios principales del mensaje de Jesús fueron los judíos, y Jesús lo reafirma en este encuentro. Yo he sido enviado solamente para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero en sus recorridos por Tierra Santa se acercaron a escucharlo otras personas ajenas al pueblo de Israel, que se sintieron tocadas por su palabra y se abrieron a la gracia de Dios. Cuando leemos este texto del diálogo entre Jesús y esta mujer, quedamos impactados por la brusquedad de las palabras de Jesús.
No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. De esta manera, pone a prueba las verdaderas intenciones de esta mujer. ¿Qué buscaba al acercarse a Jesús? ¿La movía la curiosidad? ¿Esperaba un acto de magia, como era frecuentemente entre los paganos? Pero su petición nos conmueve. Confía totalmente en Jesús. Señor, ayúdame. Es más, no se desanima con el aparente rechazo del maestro. Así es, Señor, pero los perros también comen de las migajas de la mesa de sus amos. Su oración está inspirada en la confianza y es absolutamente humilde, ya que no es reivindicado un derecho y no plantea ninguna exigencia, simplemente expresa la angustia de una madre ante el sufrimiento de su hijo. Esta mujer cananea, que desconocía las sagradas escrituras, nos da una profunda lección sobre la fe, sobre la oración, sobre la confianza y también sobre esa esperanza en Dios. Una profunda lección también en cuanto no manejar el orgullo, la prepotencia ni la vanidad, sino más bien mantenernos con una prioridad atenta a las cosas de Dios. No habla en términos de una tutela o un derecho de petición, sino que con humildad y con confianza expresa su necesidad, y esa necesidad es escuchada. Es un acto de fe, en el cual, como don de Dios, es algo que nosotros también buscamos. No busquemos a Dios solo por necesidades, cuando tengamos problemas, cuando tengamos dificultades, enfermedades. Busquémoslo siempre, y veremos que Dios actúa en cada uno de nosotros. Y es hora de terminar nuestra meditación, recordando el mensaje. La fe es un don que Dios ofrece a quien quiere, y no es un derecho exigible, es consecuencia. El tono de nuestra oración debe ser de confianza, con humildad y con mucha esperanza. Ahora, en este mes de agosto, se invita a tener muy presente en nuestra oración y en nuestras buenas acciones a todas las personas adultas mayores de edad. En este día queremos compartir con ustedes sobre este tema, que sin duda alguna nos involucra a todos. Pues en nuestras familias seguramente hay presencia de abuelos, personas mayores, personas de la tercera edad, pero también es una realidad que algunos de ellos viven la soledad, el abandono, la discriminación y la enfermedad, y esto de alguna manera los limita. Por eso, con este mensaje queremos crear conciencia y que sea una bonita oportunidad para que cada uno de nosotros podamos ver esas realidades que cada uno de ellos vive, y como miembros nosotros de la iglesia podamos hacer algo por aquellos que debido a su desgaste y su entrega se ven limitados en varias cosas. Que esta reflexión nos ayude a tomar conciencia y a dar lo mejor de nosotros para que así podamos hacerles a las personas mayores, familiares, amigos, conocidos, una vida más feliz, donde ellos se sientan alegres, contentos de poder tener ese privilegio de gozar de una larga vida. Muy bien, como nos lo han indicado anteriormente, vamos a compartir una breve reflexión en torno al adulto mayor. En un primer momento trataremos de analizar las características que enmarcan esta etapa de la vida. En un segundo momento veremos qué nos dice la iglesia o a qué nos invita la iglesia en torno a los adultos mayores. Y por último vamos a ver también qué tipo de cualidades o de características hemos de tener todos nosotros cuando nos acercamos o cuando nos involucramos al cuidado de un adulto mayor, que sin duda yo estoy completamente seguro que la gran mayoría de nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos y estamos cerca a ellos, bien sean nuestros familiares, amigos, en fin. Bien, en un primer momento, algunas características que enmarcan esta etapa de la vida. Y es que una persona, un adulto mayor, empieza a encontrar en esta etapa de la vida unos cambios fisiológicos. Es decir, la persona empieza a perder su vitalidad, sus células empiezan a envejecer, cambia incluso su forma corporal,
pierde su elasticidad, la misma hidratación de la piel, empiezan a salir arruguitas, es decir, físicamente cambiamos y a lo mejor la belleza de la juventud empieza a opacarse. Son cambios fisiológicos que podemos notar en todas las personas, en todos los adultos mayores. También cambios de salud. Aumenta como esa cantidad de enfermedades que se puedan presentar, son más dados a enfermarse. Los adultos mayores empiezan a vivir un poco la etapa de la enfermedad. Hay unos que pueden gozar de muy buena salud, pero en su gran mayoría empiezan a experimentar distintas enfermedades que a lo mejor cuando eran jóvenes pues no tenían, y es por naturaleza humana también que la vejez nos lleva a experimentar esos tipos de enfermedades. Entonces es importante tener presente que la gran mayoría de nuestros adultos mayores están enfermos. También cambios nutricionales, es decir, ellos empiezan a tener otras necesidades metabólicas. Ya no son las mismas de antes cuando eran jóvenes. Por tanto, su alimentación debe ser un poco más específica. Muchos dependen de una minuta dada por un nutricionista de tal manera que esos cambios nutricionales puedan ser lo mejor posible para su estado de salud. También los cambios en la eliminación, es decir, empiezan a aparecer incontinencias que tienen consecuencias psíquicas y sociales muy importantes hacia el anciano. Es decir, estas personas empiezan a vivir ciertas consecuencias incluso más sociales, ¿sí? Porque muchas veces también muchas personas se apartan de ellos. También tienes cambios en sus propias actividades. El ritmo del ejercicio ya no es el mismo, por ejemplo, cuando eran jóvenes. Ya no pueden muchos salir a trotar, salir a caminar, ir al gimnasio, jugar fútbol, baloncesto, ir al casino o ir a pasear. Muchos de ellos también ese ritmo de ejercicio disminuye, ¿sí? Y pues si bien el ejercicio es importante para que el cuerpo se mantenga activo, pues hay muchos que no pueden. Hay muchos que sí pueden y que todavía tienen rutinas de ejercicios muy buenas, pero hay otros que están mucho más limitados. De hecho, hay muchos que están postrados en sillas de ruedas y no pueden hacer estos tipos de ejercicio. También hay cambios en el sueño. El patrón de descanso cambia, ¿sí? Ya el individuo quizás empieza a sufrir de insomnio o de pronto ya duermen mucho. Es decir, hay cambios en el sueño, ¿sí? Hay a quienes se les dificulta descansar y hay quienes ya pues descansan un poco más de lo normal. También hay cambios de percepción. Ellos empiezan a percibir las cosas con sus 5 sentidos un poco distintos, incluso muchas veces pues de forma negativa. ¿Por qué? Porque sus sentidos se ven afectados. Entonces eso los lleva a tener ciertos problemas, como por ejemplo la ceguera. Muchos de nuestros abuelitos no ven igual que cuando uno está joven y ve 20/20. También problemas, por ejemplo, de sordera. Entonces vemos los casos de muchos abuelitos que no escuchan lo suficiente, y no es porque no quieran, sino porque no pueden, porque ya la vejez les ha causado estos cambios sensoriales, estos cambios en sus sentidos. También cambios sociales. ¿Por qué? Porque las relaciones sociales, los mismos roles que ellos ejercían en la sociedad cuando eras jóvenes, incluso dentro de la misma familia, pues tal vez ya no los puede realizar de manera activa. Ya el ingeniero, una vez llega a su etapa de la ancianidad, pues empieza a experimentar estos cambios sociales. Las relaciones sociales ya no son las mismas, ya no se relacionará con los mismos compañeros de trabajo. Incluso los roles dentro de la misma familia también cambian. Tal vez ese ingeniero que era el que daba el sustento para toda su familia, ahora tal vez en su etapa de vejez y se ha tenido muchas enfermedades y se ve alcanzado económicamente, pues ya el rol cambia también en la familia. Ya no es el que sostiene a la familia, sino que muchas veces los hijos también serán los que lo ayuden a sostener. También tenemos cambios sexuales. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer limitaciones físicas, incluso en todo el sentido de la palabra, ¿sí?
y empiezan a pensar de una manera distinta, ya tal vez su sexualidad no, es decir, cambia, se purifica, ya no es la misma de tal vez la locura de la sexualidad de la juventud que vemos hoy en día incluso en la sociedad. También podemos ver los cambios en los autoconceptos, es decir, ellos en sus actitudes, en su manera de verse a sí mismos, en su imagen corporal empieza a cambiar y generalmente eso es negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos empiezan a verse como los que ya dependen de otros, de pronto empiezan a achicopalarse, como nosotros decimos, o de pronto empiezan a desanimarse, porque ya se ven viejitos, porque ya se ven arrugaditos, porque ya hacen las cosas lentamente, y entonces su autoestima incluso puede bajar. De ahí que muchos abuelitos también experimenten mucha tristeza. Pero también hay cambios en las relaciones, y esto es lo más fuerte, ¿sí? Vemos el caso de abuelitos que viven solos, de abuelitos que experimentan la soledad, de abuelitos que son abandonados, y esto les cambia completamente la vida, porque realmente empiezan a experimentar la tristeza y el dolor. Pero también vemos el caso de los abuelitos que incluso, como nosotros comúnmente decimos, se vuelven como niños y entonces también tratan de buscar el lado bonito a la vida en las cosas pequeñas y sencillas. Bien, ahora pasamos a un segundo punto. ¿Qué nos dice la Iglesia sobre esta etapa de la vida, sobre la ancianidad? Y es que bíblicamente hay que tener en cuenta que la Biblia exalta el valor de un adulto mayor. ¿Por qué? Porque dice que es esa etapa donde la experiencia y la sabiduría es una bendición de Dios. Y efectivamente, la edad de una persona adulta mayor es una etapa importante porque ahí se manifiestan las bendiciones de Dios en la experiencia que han adquirido a lo largo de toda la vida, pero también en la sabiduría que han adquirido, y es un regalo muy grande de Dios. La Iglesia también tiene especial reconocimiento y tiene especial amor por los adultos mayores, tan así que desde las primeras comunidades cristianas la Eucaristía se empezó a reservar para llevársela a las personas adultas que a causa de su vejez no podían ir a celebrar el culto, no podían sencillamente permanecer activamente en las celebraciones litúrgicas. Entonces, para que ellos no se quedaran sin comulgar la Sagrada Eucaristía, entonces se empezó a distribuir a los enfermos y a los adultos mayores en forma de viático, ¿sí?, para que ellos pudieran alimentarse del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces la Iglesia tiene especial respeto por ellos y mucho cariño por ellos. Hay que tener en cuenta que la Iglesia tiene presente que el adulto mayor es un hijo de Dios, es una persona. De ahí que la Iglesia también no esté de acuerdo con los pecados que se cometen en contra de los adultos mayores, como por ejemplo la injusticia. Muchas personas de la sociedad fácilmente pueden caer en esa tentación de tratar mal o injustamente a un adulto mayor. Porque claro, como ya no tiene fuerzas, como ya no tiene voz, como ya no tiene el mismo rol de antes, entonces fácilmente una persona joven puede pisotear a un adulto mayor. Y esa injusticia la rechaza la Iglesia. También los pecados que se pueden cometer en contra de los adultos mayores, como por ejemplo, ¿por qué no decirlo?, la eutanasia. Sí, la eutanasia es sencillamente cortarle la vida a un adulto mayor o a un enfermo cuando merece vivir porque es un hijo de Dios. Y este pecado tan grande, pues es un pecado que la Iglesia rechaza en lo absoluto y que nosotros como cristianos pues no podemos practicar. También tenemos en cuenta algunos pecados en contra del adulto mayor, y es por ejemplo el hecho de ser groseros, el hecho de no respetarlos, el hecho de pasar por encima de ellos, el hecho de defraudar su confianza, de robarlos, de mentirles, en fin, son muchos los pecados que se pueden cometer en contra de un adulto mayor, y realmente que esto es una injusticia muy grande. También hay pecados como el abandono de los hijos
hacia estos adultos mayores, del desprecio, de las palabras hirientes, de la falta de paciencia, porque como ya está enfermo, se le olvidan las cosas o riega la comida, entonces los tratamos mal. Entonces pasamos aquí al punto central de la iglesia. La iglesia nos enseña a amar los adultos mayores porque son hijos de Dios y ellos nos han enseñado a nosotros, nos han educado, nos han transmitido la fe, nos han transmitido los valores y por tanto no podemos ser ingratos con ellos. Todo lo contrario, debemos orar todos los días por ellos, acompañarlos, administrarles los sacramentos, seguirlos acompañando en la fe, ayudarles en sus necesidades, compartir con ellos, sonreír con ellos, sabiendo que Cristo está presente en ellos, en los humildes, en los pobres y en los necesitados y en muchos adultos mayores, en todos los adultos mayores mejor dicho, porque todos nos necesitan y nosotros debemos estar ahí. Entonces, la iglesia nos enseña a amar a los adultos mayores, a nuestros padres, a nuestros antepasados, como gesto de gratitud por lo que ellos mismos también nos han transmitido. Y en este orden de ideas, pues vamos al tercer punto. ¿Cuáles son las cualidades o las actitudes que nosotros, los jóvenes de hoy, tenemos que, valga la redundancia, tener a la hora de sencillamente compartir con un adulto mayor, a la hora de interactuar con ellos, o si se trata de un familiar, a la hora de acompañarlos, de asistirlos? ¿Cuáles son esas cualidades? Primero que todo, el respeto. Nosotros debemos especial respeto y admiración a los adultos mayores. No los podemos tratar mal, ni mucho menos con groserías. Segundo, la empatía. La empatía es tratar de experimentar qué es lo que siente él, qué es lo que siente esa persona mayor, porque podemos ver llorar a un adulto mayor, pero no tratamos de entrar en su corazón, de saber realmente qué es lo que vive, qué es lo que sucede en su vida, y ser empáticos con ellos es ponernos en sus zapatos y pensar que realmente las situaciones que ellos viven no son fáciles. También otra cualidad y otro valor que debemos tener nosotros con los adultos mayores es el de la responsabilidad. Nosotros no podemos ser indiferentes ante ellos ni ante lo que viven, y si nosotros nos comprometemos con alguna obra para ellos, debemos cumplirla, debemos ser responsables, porque nosotros no podemos en ningún momento abandonarlos ni ser injustos con ellos. También debemos tener paciencia. Ellos agotados, perdiendo también la vitalidad, pues necesitan de nuestra paciencia. Otra cualidad es la amabilidad, estar prestos ahí para ayudarles, para servirles, para tratarlos con cariño. Otra característica es la comprensión, tener en cuenta que ninguno es perfecto y que ellos también se pueden equivocar. Otra característica es la escucha. Ellos también quieren que nosotros estemos ahí junto a ellos, que los escuchemos, que juguemos, que dialoguemos con ellos. También confianza, confiemos en ellos y no defraudemos tampoco la confianza que ellos nos brindan. Otra cualidad es la veracidad. No les mintamos, seamos muy sinceros con ellos. Otra característica es la confidencialidad. Respetemos esa confianza que ellos nos han dado, ese fuero interno, eso que ellos nos comparten de lo más íntimo de su ser, y nosotros también tengamos confidencialidad con ellos. Otra cualidad es ser muy tolerantes, es decir, nosotros tenemos que tratar de brindarles lo mejor que tengamos. También otra cualidad es la humildad. Ellos son muy humildes, son muy sencillos y esperan que nosotros los tratemos con humildad y con sencillez. Bien, oremos por nuestros adultos mayores. Muchas gracias. Oración por los adultos mayores. Señor, enséñame a envejecer como cristiano. Convénceme de que no son injustos conmigo los que me quitan responsabilidad, los que ya no piden mi opinión, los que llaman a otro para que ocupe mi puesto. Quítame el orgullo de mi experiencia pasada, quítame el sentimiento de creerme indispensable. Señor, que en este gradual despejo de las cosas yo solo vea la ley del tiempo y considere este relevo en los trabajos como una manifestación de la vida que se revela bajo el impulso de la providencia.
pero ayúdame, Señor, para que yo todavía sea útil a los demás, contribuyendo con mi optimismo y oración a la alegría y al entusiasmo de los que ahora tienen la responsabilidad. Que el Señor ilumine, acompañe y proteja a todos los adultos mayores que con su esfuerzo y trabajo han hecho de nosotros las personas que somos. No permitas que los abandonemos a la suerte del mundo, sino que los acojamos con gran amor y ternura. Dios los bendiga.